8:53 de la mañana, 7 minutos de que abra el mercado. La fotografía también está en lo geopolítico después de ver ese movimiento hacia una cumbre de paz. Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos una fotografía mucho más clara. Zelensky, dice la prensa anglosajona, estaría abierto a aceptar que Rusia participe, dice, en la segunda cumbre, en la cumbre de paz que llegue en el segundo semestre. Orbán ha enviado una carta diciendo el plan de paz que él prevé y Financial Times dice que Orbán ha planteado que Donald Trump, si es reelegido, abrirá una cumbre de paz para llegar a una solución del conflicto de la guerra de Ucrania, una cumbre de paz entre Zelensky y Putin. El camino de Donald Trump va aparejado al fin de la guerra de Ucrania también. ¿Está moviendo al resto de actores la posibilidad de su llegada a que se sienten o a que abran la posibilidad de sentarse? Bueno, la verdad es que todo está plagado de incertidumbres. Para empezar, el tema de la reelección de Donald Trump. Pero con ese horizonte puesto delante de los ojos, la reelección de Donald Trump en noviembre, por eso se quiere fijar, según lo que afirmaba Víctor Orbán, fijar una cumbre de paz entre Ucrania y Rusia para octubre, para así poder, digamos, controlar los tiempos y los contenidos de ese futuro posible acuerdo de paz, porque la amenaza de Donald Trump era que si él salía reelegido, en 15 días se acababa la guerra. ¿Por qué? Porque cortaba el grifo de las ayudas económicas a Ucrania. Esto que dice Donald Trump, pues está muy bien, ¿no? Pero a lo mejor no lo puede hacer, ¿no? Y a lo mejor no lo puede hacer por mucho que sea su interés y su voluntad. Primero, por esa serie de acuerdos que ya no son verbales, sino que están firmados, ¿no? Y que son acuerdos que, digamos, son tratados internacionales entre Estados Unidos y Ucrania que tendrán que cumplirlos y que les prometen protección durante 10 años, y ya no sé por qué son esos acuerdos que cada uno de los países de la OTAN ha ido firmando con Ucrania, y creo que todavía quedan pues ya poquitos, del orden de como 5 o 6 o así países que no lo han firmado, que no lo quieren firmar esos acuerdos con Ucrania. Pero por otro lado, porque han invertido los americanos, el pueblo estadounidense ha invertido una buena cantidad de dinero público en Ucrania, y a lo mejor le demandan los propios estadounidenses, pues que no suelte la presa tan fácilmente, sino que tiene que, digamos, proteger, velar por los intereses de los Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, se establece esa cumbre de paz en octubre para evitar el efecto Trump. Y segundo, si al final Trump es reelegido, pues a lo mejor no puede hacer tanto como a él le gustaría, sino que tiene que limitar esa caída de Ucrania, ¿no? O controlar esos efectos devastadores para la propia Ucrania de un acuerdo de paz con Rusia. Y luego, por otro lado, y con esto acabo, efectivamente también tenemos que tener en cuenta la otra parte. A lo mejor Rusia sí que está dispuesta, está abierta a escuchar las propuestas que tiene la otra parte, pero a lo mejor, primero, no le conviene lo que le va a decir Ucrania, y segundo, no se fía de lo que le vaya a decir Ucrania o Estados Unidos. Y es que ese es un problema muy importante. Me engañaron en Minsk 1, me engañaron en Minsk 2, por no decir todos los engaños o traiciones que hubo de los años 90, y por lo tanto, y Vladimir Putin es una persona que tiene memoria, por no decir rencor, pero tiene esa memoria, y entonces a lo mejor Rusia, cuando le ofrezcan lo que sea, va a decir, pero ¿a quién ponemos para vigilar este acuerdo? ¿A la ONU? ¿A China? ¿A quién? ¿No? Y eso es un problema. Parece extraño de explicar, y no sé si hay manera de explicarlo. Yo comentaba esta mañana que von der Leyen se une al boicot a la presidencia húngara de la Unión Europea, que ya están haciendo varios países miembros tras la visita de Orbán a Putin. Se obvia que no solo ha visitado a Putin, sino que ha visitado a Zelensky primero, luego a Putin, luego a Xi Jinping, luego ha estado con todos los países de la OTAN y luego se ha ido a ver a Trump. Y luego les ha mandado una carta diciendo, después de todo lo que he visto, este sería un plan de paz para la guerra de Ucrania. Eso no sirve. Lo único que sirve ahora mismo es que ha ido a ver a Putin y que, por tanto,
se une von der Leyen, no los países miembros, sino también von der Leyen, a un boicot a la presidencia húngara en el que no van a mandar responsables de primer nivel. ¿Se entiende este comportamiento? Cuando lo que Europa siempre ha buscado es un entorno de paz. Otra cosa es cuál sea el camino de la paz. Pero que se esté penalizando a un país por ir a ver a las 5 partes más importantes en este semestre que vayamos a entrar, que hemos entrado. ¿Cómo lo ves, Antonio? Sí, bueno, lo que decías, lo acabas de señalar, José Antonio, o sea, Europa siempre ha buscado la paz, ¿no? En cualquier conflicto que ha surgido en el entorno de Europa, pues sea en Sudán, sea en el norte de África con Libia, sea en el corazón de Europa con los Balcanes, sea donde sea, o en Siria, donde sea, siempre ha intentado buscar, pues mediar para ofrecer su ayuda y sus buenos oficios para construir la paz, excepto en el caso de Ucrania. Y entonces, yo no sé por qué motivo, yo no sé qué intereses ocultos o oscuros motivos han condicionado esto, pero la cuestión es que la posición común de las instituciones europeas es a Rusia ni agua, a Putin ni agua. Entonces, el ir a visitarle ha sido darle un balón de oxígeno. Es cierto que también ha visitado a Zelensky, también ha visitado a Joe Biden, pero eso para estas instituciones comunitarias no cuenta. Lo único que cuenta es que se ha roto la disciplina de voto para que nos podamos entender, ¿no? Se ha roto la disciplina de voto. Se ha roto la disciplina de lo que tiene que funcionar dentro de las instituciones europeas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ha molestado principalmente dentro de las instituciones europeas, fundamentalmente a von der Leyen, Borrell, digamos, los máximos responsables de la diplomacia europea. Solo una cuestión más, Antonio. Han presentado las Fuerzas Armadas de Alemania un plan operativo para desplegar de forma rápida 800.000 soldados de la OTAN por si atacara Rusia a Europa. Un segundo, que voy a apagar el robot que se ha puesto a... Vale. Un segundo. Es decir, le comentábamos a Antonio, mientras se apaga el robot, Como te comentaba, Antonio, cómo las Fuerzas Armadas de Alemania habrían elaborado ya un documento, un plan operativo que desplegara de forma rápida 800.000 soldados de la OTAN por si atacara Rusia a Europa. Seguimos con el planteamiento de que antes o después Rusia va a atacar y, por tanto, preparándose Europa para lo que desde Europa ya parece que es inevitable. Bueno, para empezar, 800.000 soldados a día de hoy... 14 kilómetros. Vamos a ver, 800.000 soldados son muchos soldados, y la OTAN solo alcanza esa cifra con Estados Unidos, así de sencillo. Es decir, Francia, por poner así dos países grandes, ¿no? Francia tiene un ejército de 200.000, el Reino Unido prácticamente lo mismo, Alemania también, España también. Como mucho, es decir, en total, ¿no? Entonces, no puedes enviar a todo tu ejército allí. Entonces, no puedes enviar más que, pues, 40.000 tirando muy, muy, muy por lo alto. Entonces, para llegar a esos 800.000, y pensemos que Estonia no tiene 40.000 soldados que pueda enviar, por supuesto, hay que contar con Estados Unidos. Es decir, es una locura. Entonces, ese escenario, además, se basa en una premisa que es falsa, que es que Putin quiere invadir Polonia, invadir Estonia y tal. Digo que es falsa, pero es posible, claro. ¿Por qué digo que es falsa? Porque en ningún sitio ha dicho Putin quiero hacer esto. Ojo, que con Ucrania sí que lo dijo hace muchísimo tiempo, en el año 2007, etcétera. Dijo, oigan, esto hay que ponerle solución, porque si no le ponemos nosotros solución. Es decir, a nosotros se nos tiene que dar garantías de seguridad. Y si ustedes insisten en poner su arsenal nuclear OTAN en Ucrania, eso es una amenaza directa a nuestra supervivencia, lo entendemos como una amenaza existencial y eso lo tenemos que resolver. No, hombre, pero es que Ucrania puede hacer lo que quiera con su soberanía y con su independencia y entonces puede sumarse a cualquier alianza. Eso, bien, sobre el papel está muy bien, en la teoría está muy bien, todos los estados soberanos independientes pueden sumarse a cualquier alianza defensiva, estupendo,
pero en la realidad las cosas no funcionan así. Es decir, Cuba también es un país independiente y soberano y entonces puede sumarse a cualquier alianza estratégica que le dé la gana y entonces Rusia o China pueden emplazar allí arsenal nuclear, de verdad. Es decir, aceptamos la premisa para un sitio pero no para otro, entonces no hay igualdad en los estados soberanos, ¿no? Entonces, la cuestión es que esa premisa, ya digo, es falsa. Rusia no quiere invadir Polonia, no quiere invadir los Bálticos, y a mí me hace mucha gracia, pues yo estoy revisando últimamente artículos de los años 90 y el último que he revisado es este del verano del 94, No Cold War II, de un tal Walter Russell Mead, ¿no? Y me lo envió, por cierto, un espectador tuyo, pues se puso en contacto conmigo y me sugirió este artículo y es alucinante. Es decir, John Mearsheimer en el año 1995, este Walter Russell Mead en el año 94, hacen profecías sobre el choque, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, que se están cumpliendo ahora. Entonces yo aconsejo a aquel que tenga un poquito de tiempo, el de John Mearsheimer son bastantes páginas, pero son bastantes menos, se lo puede leer tranquilamente y dice, pero hombre, si esto lo vieron ya en los años 90, ¿cómo 30 años más tarde han caído en la cosa? Pues es la profecía autocumplida y esto es muy interesante, porque por más que veas con claridad la verdad y entiendas qué es lo que va a pasar, hay veces que la historia u otras fuerzas u otros intereses te empujan a actuar de esa determinada manera, pero al final se va a acabar cumpliendo, y con esto acabo, la profecía autocumplida. Es decir, que efectivamente Rusia no quiere invadir Polonia, pero si de Polonia despega un avión que va a atacar Belgorod o cualquier otro territorio ruso, del tradicional territorio ruso, no del que acaban de conquistar en estos 2 últimos años en Ucrania, pues obviamente Rusia va a atacar ese aeródromo en Polonia. Por no contar con ese tipo de sabotajes, que también es parte de la guerra, ese tipo de sabotajes, accidentes, incendios que están sucediendo en algunas plantas armamentísticas en Europa o en Estados Unidos. No, hombre, los accidentes suceden y hay incendios que suceden en las fábricas de armas y eso sucede por casualidad. Puede que sí, puede que no, puede que sea un sabotaje realizado por células de activistas, vamos a llamarlo así, rusos en estos sitios. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, porque la guerra no se conduce solo con las trincheras, esos vídeos terribles que estamos viendo de las bombas FAB cayendo en la línea de combate, sino que también se conduce de otra manera, que es pues ese tipo de sabotajes en profundidad o la guerra económica, ¿no? De tal manera, ya digo, que esto es una profecía autocumplida. Rusia no ha manifestado que quiera atacar Polonia o llegar hasta Lisboa, ni nada de eso. Pero obviamente, si tiene que defender su territorio tradicional, lo va a defender a capa y a espada. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Antonio Alonso, buen día, buen negocio. Bueno, buena investigación. Ahora, en verano, lo que toca es leer y escribir. A leer y a escribir. Gracias, Antonio. Buen día. Chao. Un abrazo. 9:07 de la mañana. Ojo.